Imagina una década en España donde los sintetizadores resonaban en radios portátiles, con el pulso vibrante de la movida madrileña llenando el aire de canciones como Hijo de la Luna de Mecano, Amante Bandido de Miguel Bosé o La Chica de Ayer de Nacha Pop. Mientras peinados cardados desafiaban la gravedad y los Walkmans reproducían casetes en las calles adoquinadas de Madrid o los barrios obreros de Bilbao. Estamos en los años 80, una era de transformación entre la sombra del franquismo y el boom consumista de los 90, donde España, tras la transición democrática, oscilaba entre la euforia de la libertad y las penurias de una crisis económica que disparaba el paro juvenil al 50% en regiones como Andalucía o Extremadura. Las películas no eran solo entretenimiento en cines de barrio cargados de humo de tabaco, eran un escape colectivo, un espejo de la sociedad y un ritual de conexión para la gente común. Familias de clase media en Barcelona, jóvenes desempleados en Valencia, o vecinos de pueblos de Castilla que compartían sueños en la penumbra de una sala. Ir al cine era un lujo asequible, una entrada de 200 pesetas, el precio de un café o una caña, pero su simplicidad lo hacía esencial. En una España sin streaming ni pantallas en casa, se compartían pases en blanco y negro en cines municipales, se debatían tramas en bares con mesas de formica, y se reutilizaban boletos como marcapáginas o recuerdos guardados en carteras. La creatividad y la economía guiaban cada experiencia. Niños recreaban escenas con disfraces de cartón, se grababan VHS prestados en reuniones familiares, o se organizaban tertulias en portales para discutir finales abiertos, estirando cada visionado en un país donde los recursos, como el tiempo libre en paro o las salas repletas, se transformaban en momentos de comunidad. Esta ingeniosidad reflejaba el espíritu de una España que se reinventaba, donde limitaciones presupuestarias fomentaban valores como la empatía, la resiliencia y la solidaridad, en un contexto cultural de auge cinematográfico con el destape, el cine de Almodóvar y la llegada de blockbusters americanos. Te invito a un viaje nostálgico por las 10 películas más populares de la década de los 80 en España, una travesía evocadora que te transportará a esos días de infancia o juventud, con el crujido de palomitas, el olor a tabaco rancio y la luz parpadeante de la pantalla proyectando sueños. Prometo una experiencia cálida y cercana, llena de detalles que quizás habías olvidado, como el tacto de un boleto arrugado, el murmullo de una sala llena o las risas compartidas con desconocidos. Apaga las luces, toma asiento en la butaca imaginaria y déjate llevar por las sombras de los recuerdos, redescubriendo un pedacito de tu historia o la de tus seres queridos en una España de celuloide y emociones. En los cines de barrio de los 80, donde el aire olía a humedad, tabaco y perfume, Superman, 1978, con reestrenos masivos en los 80, dirigida por Richard Dane, aterrizó como un héroe invencible, una superproducción americana que recaudó millones en España, convirtiéndose en un icono de escapismo para familias trabajadoras. Con Christopher Reeve como el Hombre de Acero, su banda sonora épica de John Williams resonaba en salas de Madrid y Sevilla, ofreciendo a padres con nóminas ajustadas en fábricas de Tarragona o Bilbao, ganando 30.000 pesetas al mes, una fantasía accesible por 250 pesetas la entrada. A menudo en sesiones dobles, con palomitas compartidas en bolsas de papel. La creatividad con recursos limitados brillaba. Niños dibujaban capas rojas con sábanas viejas para imitar vuelos en patios polvorientos, o formaban clubes en escuelas para recitar frases como «Hasta la vista, Smallville», extendiendo la magia sin necesidad de VHS caros, que costaban 10.000 pesetas. Sensorialmente, era un festín. El tacto crujiente del boleto rasgado por el taquillero, el olor a butacas de terciopelo gastado mezclado con goma de mascar, el sonido atronador de la orquesta en la escena del vuelo sobre Metrópolis, que hacía vibrar los asientos de madera. En el contexto de los 80, con la transición abriendo puertas a blockbusters hollywoodenses y España uniéndose a la OTAN en 1982, Superman democratizaba el heroísmo, permitiendo a chavales de barrios humildes como Vallecas soñar con justicia en un país de cambios turbulentos. Su practicidad era clave. Reestrenos en cines municipales gratuitos fomentaban tertulias familiares, convirtiendo limitaciones en lecciones de esperanza con ingenio colectivo. La saga de la Guerra de las Galaxias, con el Imperio contraataca en 1980 y el retorno del Jedi en 1983, dirigida por Irving Kershner y Richard Marquand, conquistó las taquillas españolas como un fenómeno galáctico, recaudando cifras astronómicas en salas de Barcelona y Zaragoza. Para estudiantes con becas de 5.000 pesetas o amas de casa en Valencia, estas epopeyas con Harrison Ford y Carrie Fisher eran un bálsamo por 300 pesetas, vistas en sesiones nocturnas con amigos en cines como el Capitol. La economía creativa florecía. Se construían sables láser con tubos de cartón y linternas rotas, o se intercambiaban cómics de Star Wars en mercadillos de segunda mano por 100 pesetas, expandiendo universos sin gastar más. Sensorialmente, evocaba galaxias lejanas, el tacto frío de la sala oscura, con paredes desconchadas, el olor a sudor y palomitas en multitudes eufóricas, el rugido de naves X-Wing que retumbaba en pechos acelerados.
En los 80, con la movida inspirando fantasías y España entrando en la CE en 1986, la saga unía generaciones en debates sobre el lado oscuro, reflejando tensiones políticas de la época. Práctica. El doblaje en castellano, con voces icónicas como Constantino Romero, facilitaba accesibilidad, fomentando clubes de fans que usaban recursos caseros para recrear batallas. Indiana Jones en busca del arca perdida, 1981, de Steven Spielberg, irrumpió como una aventura pulp que arrasó en taquillas de Málaga y Valladolid, con Harrison Ford como el arqueólogo intrépido recaudando millones. Para familias de clase media en crisis, con salarios de 25.000 pesetas, era un lujo de 200 pesetas que transportaba a templos perdidos, visto en cines de verano al aire libre en plazas de pueblo. La creatividad se desbordaba, niños improvisaban látigos con cinturones viejos de sus padres para juegos en plazas, o dibujaban mapas del tesoro en cuadernos escolares con lápices gastados. Sensorialmente, el tacto pegajoso de refrescos derramados en butacas, el olor a jazmín nocturno en proyecciones al aire libre, el sonido de boulders rodando que helaba la sangre. En los 80, con el destape y un auge de exploración cultural, inspiraba curiosidad histórica en una España que redescubría su pasado. Práctica. Secuelas en VHS prestados entre vecinos extendían la diversión sin coste. E.T., el extraterrestre, 1982, de Spielberg, fue un fenómeno emotivo que llenó cines en toda España, recaudando récords con su historia de amistad intergaláctica entre un niño y un alienígena. Para familias humildes en Andalucía, con ingresos de 20.000 pesetas, era un boleto de 250 pesetas a la maravilla, compartido en sesiones dominicales. La economía creativa. Niños fabricaban bicis con alambres y chatarra para recrear la huida voladora, o usaban linternas rotas para imitar el dedo luminoso de E.T. sensorialmente. El tacto de caramelos derretidos en los bolsillos, el olor a lluvia en escenas lacrimógenas que arrancaban lágrimas, la melodía de guitarra de John Williams que erizaba la piel. En los 80, reflejaba anhelos de conexión en una España post-dictadura. Práctica. El doblaje tierno y proyecciones escolares gratuitas fomentaban empatía. Regreso al futuro, 1985, con Michael J. Fox y dirigida por Robert Zemeckis, fue un taquillazo que capturó la imaginación en salas de Bilbao y Madrid, recaudando fortunas con su DeLorean que viajaba en el tiempo. Para jóvenes en paro, con 5.000 pesetas al mes, 300 pesetas compraban sueños de aventuras temporales. Creatividad. Relojes caseros hechos con pilas recicladas para imitar el flux capacitor, o patines improvisados para emular a Marty. Sensorial. Tacto de gafas 3D en reestrenos, olor a palomitas quemadas en cines abarrotados, trueno del rayo que aceleraba corazones. En los 80, simbolizaba optimismo tecnológico en una España que abrazaba la modernidad. Práctica. Secuelas en TVE accesibles para todos. Gris 2, 1982, dirigida por Patricia Birch, sorprendió como secuela musical en taquillas de Valencia y Sevilla, con Maxwell Caulfield y Michelle Pfeiffer bailando ritmos rock. Para adolescentes de clase obrera, con mesadas de 500 pesetas, era diversión por 200 pesetas en cines de barrio. La economía creativa. Se coreografiaban bailes en fiestas de pueblo con vinilos prestados, o se usaban chaquetas viejas para imitar a los T-Birds. Sensorialmente, el tacto de chicles mascados pegados bajo los asientos, el olor a laca de peinados voluminosos, el ritmo de Cool Rider que hacía mover los pies. En los 80, capturaba la rebeldía juvenil de la movida, con sus chaquetas de cuero y faldas plisadas. Práctica. Canciones tarareadas en corros escolares extendían la fiebre del rock sin coste adicional. Los Goonies, 1985, de Richard Dane, fue un éxito pirata que llenó cines en toda España, con niños cazatesoros recaudando masas en Barcelona y Málaga. Para familias en crisis, con presupuestos de 15.000 pesetas mensuales, 250 pesetas ofrecían un tesoro de aventuras en sesiones matinales. La creatividad desbordaba. Niños dibujaban mapas del tesoro con cartón y lápices en patios escolares, o usaban cuerdas viejas para recrear trampas de One Eyed Willy. Sensorialmente, el tacto húmedo de salas veraniegas sin aire acondicionado, el olor a mar imaginado en escenas de cuevas, las risas explosivas que llenaban el aire. En el contexto de los 80, con España abrazando la libertad cultural, fomentaba la amistad y el trabajo en equipo en barrios obreros. Práctica. El doblaje dinámico y las reposiciones en cines municipales hacían las aventuras accesibles, convirtiendo cada proyección en una búsqueda colectiva de diversión. El LUT, Camina o Revienta, 1987, dirigida por Vicente Aranda, se alzó como un biopic taquillero que capturó la imaginación de España, con Imanol Arias como el legendario fugitivo Eleuterio Sánchez, recaudando millones en salas de Madrid y Zaragoza. Para obreros y familias trabajadoras, con ingresos de 20.000 pesetas al mes,
Esta película era un drama realista por 200 pesetas, proyectada en cines de barrio como el Albéniz, donde las colas se extendían por calles empedradas. La economía creativa brillaba en cómo los espectadores integraban la película en sus vidas. En bares de Vallecas o Lavapiés, los debates sobre la justicia y la lucha de clases se alargaban hasta la madrugada, con cañas y tapas como testigos. Los jóvenes, inspirados por la rebeldía del Lud, escribían relatos en cuadernos escolares, imaginando sus propias fugas. Y los niños recreaban persecuciones policiales en callejones, usando palos como fusiles improvisados. Sensorialmente, la experiencia era cruda e intensa. El tacto de pañuelos arrugados en escenas de prisión que arrancaban lágrimas, el olor a tabaco y cerveza en salas abarrotadas, mezclado con el perfume de colonia barata, el sonido de los diálogos ásperos de Imanol Arias, que resonaban como un grito contra las injusticias de la España postfranquista. En el contexto de los 80, con la memoria del franquismo aún fresca y la transición consolidándose, el Lud conectaba con una audiencia que veía en el protagonista un reflejo de la lucha contra la opresión, resonando en un país que debatía su identidad democrática. Su practicidad era innegable. Las proyecciones escolares gratuitas, organizadas por ayuntamientos, llevaban la película a institutos, fomentando discusiones sobre historia reciente. Los VHS pirateados, grabados en cintas reutilizadas, circulaban entre vecinos, estirando el impacto del film. Para muchos, no era solo una película, era un testimonio de resistencia, transformando limitaciones económicas en reflexiones profundas sobre libertad y redención, con el ingenio de compartir historias en comunidad. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 1984, dirigida por Pedro Almodóvar, se convirtió en un éxito icónico de la movida, con Carmen Maura como Gloria, una ama de casa atrapada en un Madrid caótico, recaudando fortunas en cines como el Roxy. Para amas de casa de clase media-baja, con presupuestos de 15.000 pesetas mensuales, y jóvenes urbanos en Barcelona, esta comedia negra era un espejo social por 250 pesetas, vista en sesiones vespertinas con olor a laca y cigarrillos. La creatividad surgía en la vida cotidiana. Mujeres cosían vestidos inspirados en los colores vibrantes de Gloria, usando retazos de mercadillos. Los estudiantes organizaban noches de cine en pisos compartidos, proyectando copias en VHS prestados, y los niños imitaban los diálogos exagerados en juegos callejeros, riendo con frases como «¡Qué vida esta!». Sensorialmente, la película era un torbellino. El tacto de butacas raídas en cines de barrio, desgastadas por años de uso, el olor a perfume barato y sudor en salas sin ventilación, el sonido de los diálogos rápidos y mordaces de Almodóvar, que mezclaban humor con tragedia, resonando en corazones que reconocían la lucha diaria. En el contexto de los 80, con la movida madrileña en su apogeo y el feminismo emergiendo en una España que cuestionaba roles tradicionales, esta película reflejaba las tensiones de la modernidad, dando voz a mujeres atrapadas entre la tradición y la liberación. Su practicidad radicaba en su accesibilidad. Los cines de reestreno ofrecían entradas baratas, y las tertulias pospelícula en cafés de Malasaña o Gracia convertían cada visionado en un evento cultural, fomentando debates sobre género y sociedad. Para la audiencia, era más que cine, era un grito de autenticidad, usando recursos limitados para tejer conexiones emocionales y culturales en una España que despertaba. La Vaquilla, 1985, dirigida por Luis García Berlanga, se alzó como una comedia bélica taquillera que atrajo a 1,5 millones de espectadores en salas de Sevilla, Valencia y pueblos pequeños, satirizando la guerra civil con humor agridulce. Para familias de clase media, obreros y jubilados con ingresos de 20.000 pesetas, era un escape hilarante por 200 pesetas, proyectada en cines de verano bajo las estrellas o en salas municipales con carteles desvaídos. La economía creativa florecía. Los vecinos recreaban escenas en fiestas patronales, usando mantas como uniformes republicanos. Los adolescentes escribían guiones de sketches inspirados en los diálogos de Berlanga, representándolos en centros culturales, y los niños jugaban a robar la vaquilla con vacas de cartón en patios escolares. Sensorialmente, era una experiencia comunitaria. El tacto de bancos duros en cines al aire libre, con el frescor de la noche estival, el olor a tabaco y anís en salas repletas, mezclado con el aroma a tierra húmeda, las carcajadas explosivas ante las ocurrencias de Alfredo Landa y José Sacristán, que resonaban como un himno a la absurdidad de la guerra. En el contexto de los 80, con España reconciliándose con su pasado tras la amnistía de 1977 y la entrada en la CE, La Vaquilla ofrecía una sátira sanadora que unía republicanos y nacionales en risas compartidas, reflejando la necesidad de cerrar heridas. Su practicidad era evidente. Las proyecciones en televisiones autonómicas como TV3 o Telemadrid hacían la película accesible a todos, y los VHS grabados en cintas reutilizadas circulaban en barrios, prolongando las risas. Para los espectadores, era un recordatorio de la humanidad compartida, transformando el dolor histórico en momentos de unión con ingenio español, donde cada chiste era un paso hacia la reconciliación.
Estas 10 películas: Superman, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones en busca del Arca Perdida, E.T., El extraterrestre, Regreso al futuro, Gris 2, Los Goonies, El Lut, Camina o Revienta, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, y La Vaquilla fueron más que éxitos de taquilla. Fueron faros de emociones que iluminaron una España en transformación, conectando a familias, amigos y desconocidos en la penumbra de las salas. Cada una, con su mezcla de aventura, humor, drama o fantasía, capturó un pedazo del alma de los 80, la esperanza de un país que dejaba atrás el franquismo, la rebeldía de la juventud movida y la resiliencia de una sociedad que encontraba alegría en lo simple. Cierra los ojos y recuerda: el crujido de las palomitas bajo tus pies, el tacto de una butaca gastada, el murmullo de una sala llena cuando E.T. alzaba el dedo o Indiana Jones esquivaba una trampa. ¿Qué película te marcó? ¿Fue el vuelo de Superman por la Gran Vía, las risas con La Vaquilla en un cine de verano, o las lágrimas con Gloria en un piso de Carabanchel? Comparte tus recuerdos en comentarios, en una charla con amigos o en redes, dejando que la nostalgia te transporte a esas noches de celuloide. Y si este viaje te ha tocado el corazón, sigue explorando los 80, escucha a Radio Futura, revisa los carteles de Almodóvar o recupera un VHS polvoriento. Estas películas nos enseñaron que, con poco, una entrada barata, una sala abarrotada, un sueño compartido, se podían crear memorias eternas. Que esta nostalgia inspire tu vida diaria, recordándote la magia de la pantalla grande y la fuerza de la comunidad para transformar lo cotidiano en extraordinario. Revive esas emociones, busca esa entrada arrugada en un cajón olvidado, y deja que el cine de los 80 te envuelva una vez más, como un abrazo cálido en una noche de verano bajo las estrellas de España.